Hola, bueno, en el video de hoy lo que vamos a hablar y ver es el tema del ámbito y alcance de las variables, ¿sí? Pero para ello, antes de pasar a las diapositivas y ver un poco más la teoría, vamos a hacer un repaso de lo que veníamos haciendo nosotros. Hasta el momento, cuando nosotros necesitábamos crear una variable, la declarábamos dentro de la función main, por ejemplo, para luego después poder operar con ella, o ya sea matemáticamente o mostrándola en pantalla, ¿sí? Pero teníamos bien en claro que para que esto funcione, al ser el lenguaje de una estructura secuencial y leer de arriba hacia abajo, sabíamos que primero pasaba por la línea 12, luego por la 13 y luego por la 14. Si nosotros no declarábamos primero nuestra variable, es decir, si esto no estaba, o lo hacíamos luego, cuando nuestra función main se ejecutaba, su primera línea de código era la 13 y decía a igual a 10. Esto no va a funcionar porque el programa dice, bueno, pero A no existe, por más que nosotros la hayamos creado por debajo, ¿sí? Porque esto tiene un orden. Es como una receta. Entonces, teníamos bien claro que para que esto funcione, primero había que declararla para luego poder utilizarla. Esto es un poco de lo que se trata el alcance y el ámbito de las variables, ¿sí? La vida de esta variable A que creamos comienza desde el momento, ¿sí? Desde que se declara hasta el final del bloque o el ámbito donde fue declarada. El ámbito es el lugar donde, o sea, el contexto donde se declara la variable. En este caso está declarada dentro de la función main, es decir, que vive desde la línea 12 hasta la línea 18, ya que luego se termina la función, ¿sí? Si nosotros quisiéramos crear una variable que sirva tanto para la función main como para, por ejemplo, otra función que creemos, como en este caso suma 2, que ya lo vamos a ver, lo que tenemos que hacer es declararla en un ámbito global. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la vamos a declarar por fuera de cualquier función, acá arriba por ejemplo, y pasa a ser una variable global, ¿sí? Antes, la variable que estaba creada dentro de la función main se llamaba variable local, ¿sí? Local porque pertenecía a un ámbito en específico. En este caso, al estar afuera de cualquier función, a nivel archivo, se dice, la variable pasa a denominarse global. Y si, por ejemplo, nosotros ahora creamos una función que se llama suma2, que su objetivo va a ser sumarle 2 a la variable a y devolverla, podemos decir que a sea lo que devuelva suma 2 y la vamos a mostrar en pantalla, ¿sí? Y por ejemplo lo que podemos hacer, para que quede bien claro, es declararla e inicializarla a nivel global, ¿sí? Eso sería lo correcto. Entonces tenemos una variable a nivel global declarada por fuera de cualquier función que se llama a y tiene el valor de 10. Tenemos la declaración de una función, tenemos nuestra función principal main y la definición de nuestra función suma2, ¿sí? Cuando se ejecuta el programa, viene a la función principal main y dice asignale lo que valga suma 2, ¿sí? Lo que devuelva nuestra función, y luego imprimirme el valor. Para que vean que esto cuando lo ejecutemos va a funcionar, pero va a funcionar justamente porque nuestra variable a tiene alcance global y funciona tanto en la función main como en la función suma2, ¿sí? Lo vamos a hacer correr y ven que imprime el nuevo valor de a, que es 12. Si nosotros, esto lo borramos, cortamos acá, declaramos nuestra variable a nivel local y tratamos de ejecutar el programa, nos va a saltar un error que va a decir en la línea 22, variable a no está declarada, ¿sí? ¿Por qué? Porque a se creó acá y se destruyó al finalizar nuestra función principal.
Entonces, dicho esto, pasamos a la parte de teoría. Y lo que dice el ámbito, bueno, en inglés se lo conoce como scope. El ámbito de un identificador es la porción de código en la cual está asociado a un determinado objeto, ya sea una variable, una función, etc. Es decir, esto que estamos viendo para variables también sirve para funciones. El ámbito, como nosotros dijimos, que era por ejemplo el bloque de la función main, por ejemplo, define el alcance. Entonces, como bien dijimos, si nosotros declaramos una variable dentro de la función main, se crea a partir de su declaración y se destruye al finalizar la función main, ¿sí? Y dice después, las variables declaradas dentro de un bloque son por defecto automáticas. Son creadas cuando el programa ingresa en el bloque que las define y se destruyen al salir del mismo, que es lo que acabamos de decir. Las variables declaradas a nivel de archivo son estáticas y existen durante toda la ejecución del programa, ¿sí? Si el programador no las inicializa explícitamente, son puestas a cero antes de comenzar el mismo. Esto es un poco lo que ya vimos. Después está el tema de que las variables declaradas dentro de un bloque con clase de almacenamiento static pasan a ser estáticas. Esto es un modificador. Al declarar nuestras variables, ya lo vamos a ver, tenemos la capacidad de declarar una variable a nivel local, ponerle el modificador static y pasarían a ser como si fueran declaradas a nivel archivo, ¿sí? Por lo tanto, vale todo lo que se dijo para las variables que eran declaradas a nivel archivo. Es decir, que existen durante toda la ejecución del programa y si no están inicializadas, se inicializan en cero por defecto. Para poder usar una variable declarada a nivel de archivo en un fuente distinto a donde se las definió, porque bueno, nosotros ya aprendimos a definir y declarar funciones en múltiples fuentes, si queremos utilizar una variable que está dentro de otra fuente, se le avisa, ¿sí?, en el fuente que va a ser utilizada que no queremos crear una nueva, sino que vamos a utilizar otras de otra fuente con el modificador externo, ¿sí? Mismo, si una variable a nivel de archivo se la declara con clase de almacenamiento static, entonces no es posible usarla desde otra fuente, ni aún con externo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si nosotros a la variable que creamos le pusimos el modificador static, no podrá ser accedida, utilizada desde otra fuente, ni siquiera aunque utilicemos el modificador externo, ¿sí? Lo que vamos a ver acá es un pequeño ejemplo donde tenemos un programa con dos fuentes. Uno el main.c en este recuadro que está acá, y luego tenemos el mate.h, que es el header de la otra fuente que es mate.c, ¿sí? Para que todo esto funcione, el archivo main.c tiene que incluir, obviamente, el fuente mate.h. Y lo que se ve es, por ejemplo, que en el printf dentro del main de la función principal, tratamos de imprimir una variable que se llama globeXDefecto, ¿sí? Pero si se fijan acá, double A, B y Z nada más tenemos creadas. Esta no existe, pero si nos fijamos en el mate.h, se crea una variable globeXDefecto de tipo double, pero con el modificador externo, ¿sí? Esto lo que hace es permitirle a los otros fuentes poder acceder. Y mismo el valor está asignado en mate.c, ¿sí? Le decimos que double globeXDefecto es igual a 1. Bueno, esto opera matemáticamente para poder hacer una división, pero lo importante de todo esto es que el printf permite imprimir una variable que no fue creada ni siquiera en el mismo archivo, ¿sí? Todo esto con el modificador externo. Y lo que está acá es un ejemplito con bastante gráfico para entender lo que es el ámbito y el alcance de las variables, ¿sí? Habíamos dicho que
las variables se creaban o existían a partir de su declaración y hasta el final de su ámbito, ¿sí? El ámbito era la función donde fue declarada, y si estaba declarada a nivel archivo, era una función global. Entonces, tenemos nuestro programa que arranca con el include stdio.h, la declaración de nuestra función, y tenemos una función que se llama, una variable, perdón, que se llama global, que es de tipo entera e igual a 5. Y esta flechita azul que muestra acá dice dónde se destruye, ¿sí? Perdón. Se destruye al finalizar nuestro programa, ¿sí? Acá está nuestra función main que inicia acá y termina acá. Tenemos nuestra función que inicia acá y termina acá. Pero nuestra variable global, que literalmente se llama global, se destruye al finalizar el programa. Pero por ejemplo también tenemos en nuestra función principal main dos variables locales porque tienen un ámbito reducido en nuestro programa, ¿sí? Que se llaman local x y local común. Como ven, estas se crean acá y existen hasta el final de su bloque, ¿sí? Ahora, también podemos crear variables dentro de otros bloques que están dentro de nuestro de bloques anidados, por así decirlo, ¿sí? Como es el caso de la función while, por ejemplo, ¿sí? En nuestra función while, cuando esto sea verdadero y se ejecute este bloque que comienza en esta llave de acá y termina en esta llave de acá, vamos a crear otra variable local, pero su alcance va a ser más reducido, ¿sí? Porque existe a partir de acá y termina al finalizar el ciclo while, ¿sí? Y por último tenemos otra variable local, pero vean que se llama, para que vean que el programa funciona perfectamente, porque no hay, por más que las variables se llaman iguales, si nosotros hacemos esto en el mismo ámbito, nos va a salir un error en el programa, ¿sí? Cuando tratemos de compilar, porque las variables no pueden tener el mismo nombre. Pero ¿qué pasa? Local tiene un distinto ámbito y alcance que este local de acá, y lo mismo sucede con esta variable que se llama igual acá, porque esta variable local igual a 2 existe solamente dentro de la función, ¿sí?